asstele.tv. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejan opiniones. Por supuesto, muchísimas gracias por estar sintonizando desde www.astl.tv. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos como siempre nuestra cápsula literaria, nuestra cápsula académica, tenemos el Cine Minuto, vamos a ceder parte de nuestro espacio para esta cápsula de la voz ciudadana. Por supuesto, también agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no podríamos transmitir el día de hoy. Y bueno, va a estar bien interesante. Yo realmente estoy muy contenta de que nos estén sintonizando. Y bueno, pues ya estamos cada vez pasando más el tiempo para que esta pandemia se quite. Por favor, aún así, no bajen la guardia. Es muy importante que se queden en casa. Ahora que viene la Semana Santa, pues tratar de salir lo menos. Y si van a salir, pues bueno, cuídense mucho, por favor. Recuerden siempre estar usando el cubrebocas y tener todas las medidas de la sana distancia. Y bueno, volviendo a la entrevista de hoy, yo fíjense que estoy muy, muy contenta porque tenemos a alguien del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y bueno, a mí me enorgullece mucho. Él se llama Omar Herrera Salazar. Ya es maestro, ya a punto de ser doctorado, doctor, a punto de ser doctor, pero bueno, ahorita todavía le tenemos que decir maestro. Y bueno, él es Omar Herrera Salazar. ¿Cómo estás, mi querido Omar? Buenos días, muchas gracias, mi querida Carol. Pues muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa, agradeciendo la invitación que me extendiste, a nuestro amigo en común que nos hizo el puente de comunicación. Y bueno, pues nada, aquí dispuesto a platicar contigo de algunos temas muy interesantes para la Ciudad de México. Oye, no, pues muchísimas gracias. Definitivamente tu presencia, pues fortalece a este canal, fortalece Hilando Contextos. Y además, déjenme decirle, querida audiencia, que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el sistema anticorrupción. Pero es decir, ¿cómo se vincula este sistema anticorrupción con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es donde trabaja aquí Omar? Entonces, yo creo que nos vas a ilustrar mucho, Omar, porque siempre oímos del tema de corrupción. Siempre oímos, ¿no? Hace unos años que empezó este Sistema Nacional Anticorrupción, lo hemos oído muchísimo. Las y los ciudadanos siempre hemos estado como muy emocionadas y emocionados de decir, ay, qué bueno, va a haber ya un sistema nacional que va a regir todo el tema de la corrupción y va esto a mejorar. Pero bueno, a ver, ¿cómo se vincula esto con el lugar de trabajo donde tú estás? Eso va a ser como muy clave. Pero antes de empezar, la pregunta que siempre hacemos aquí en Hilando Contextos es, bueno, a ver, tú, Omar, ¿quién eres? Yo ya dije, no, tú eres abogado, eres ya un maestro, pero a ver, ¿cuál es tu trayectoria? Cuéntanos un poquito de eso para que le entremos al tema. Claro, claro que sí, con gusto. Bueno, pues no, para no consumir tanto tiempo la presentación, bueno, pues su servidor es egresado tanto en la licenciatura como en la especialidad en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo la maestría en Derecho Administrativo Fiscal y bueno, como bien dijiste, ya tengo los estudios de doctorado. Estoy realizando mi tesis doctoral por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de doctorado en Derecho. Y bueno, pues me he desarrollado, digamos, los últimos 20, 22 años de mi vida en todo lo que es el tema de justicia administrativa y teniendo la oportunidad de estar desde los que yo considero los tres puntos del triángulo de esta vertiente de la justicia administrativa. Pues he sido litigante, consultor, he sido autoridad, pues he formado parte de algunas ocasiones de contralorías internas y la mayor parte del tiempo he desarrollado una carrera jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde, digamos, por ahí, desde paseambres hasta hoy que soy primer secretario de acuerdos en la segunda ponencia de la Sala Regional de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos, de este tribunal. Ahí estoy, tuve la oportunidad de regresar, ya estaba fuera, pude regresar gracias a la magistrada Elizabeth Ortiz, a quien le mando un gran saludo. Ella me dio la oportunidad de regresar. Y bueno, pues realmente he estado pues mucho, mucho tiempo haciendo carrera jurisdiccional en este tribunal. Y en la academia, porque pues
como que se complementa y además me gusta. Y tuve la oportunidad de ser impulsado por tres grandes maestros de la Facultad de Derecho, uno que ya no nos acompaña, lo sabrán quienes sean abogados, Alfonso Navarrete, que es uno de los administrativistas de mayor peso en nuestro país, ya no está con nosotros, el magistrado Manuel Lucero Espinosa y la doctora Ana Isabel Flores Solano, pues fueron como las que me fueron moldeando para dar clases, y llevo pues 8 años dando clases en varias instituciones, desde está la Facultad de Derecho, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, de Puebla, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, el propio CUEG, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y pues para donde me dejen hablar prácticamente. Entonces, pues básicamente, pues le echo de todo, clases, autoridad, litigante, tribunal. No, hombre, fabuloso. Pues mira, entonces, ¿qué mejor experto que el día de hoy, pues nos haga favor de explicar acerca de esto que ya dijimos? A mí primero me gustaría también preguntarte, ¿cuál es la naturaleza jurídica de donde tú trabajas, ¿no? Este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué te pregunto esto? Porque mucha gente del público que tenemos, pues es muy variado, mi querido Omar. Muchas veces, pues son desde emprendedoras hasta adolescentes, amas de casa. No, no necesariamente es gente, pues que tenga estudios en derecho. Sin embargo, que sí le aplica, pues esto que estamos hablando del sistema anticorrupción y cómo se vincula este tribunal en el que tú trabajas con este sistema nacional anticorrupción. Entonces, ¿cuál sería como, o sea, digamos, por qué lo tenemos que vincular? ¿Cuál es la naturaleza de este tribunal? Cuéntanos un poquito de eso en un lenguaje lo más ciudadano que se pueda, porque me queda claro que hay cosas que son muy técnicas y Claro. no se pueden quitar sin ese tecnicismo, pero cuéntanos, por favor. Sí, claro, y es importante responderlo y hacerlo porque desafortunadamente el ciudadano de a pie común se entera de los cambios en las instituciones, se entera de la creación o extinción por los medios de comunicación muchas veces que llegan a ser medios de desinformación. ¿Por qué? Porque crea una nota una serie de periodistas que no quiero y no, ojo, no estoy diciendo que puedan llegar a ser tendenciosos o demeritar su profesión, pero que no tienen el conocimiento jurídico y escriben cualquier cosa, se transmite a la población y entonces pues ya no hay un entendimiento completo. Claro. La justicia administrativa en México no es propia, no es nueva, es antiquísima y además, sabes, nosotros la copiamos del sistema, del modelo francés que nació en la Revolución Francesa. Va a decir, ay, qué aburrido, va a hablar de historia, no, pero para que vean cómo nosotros por no saber historia, por no leer, por no conocer, nos venden las cosas como nuevas o nomás nos las revuelven y no logramos perfeccionar. El Tribunal de Justicia, hoy Federal de Justicia Administrativa, pues es una institución que nació en Francia en la Revolución Francesa y fíjate, desde esa época tenía 4 facultades que nosotros milagrosamente hemos advertido. La última, en 2015, con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Consejo de Estado francés tenía un tipo de procedimientos que se llamaba de represión y era eso, la sanción a los agentes de la propia administración pública. Y nosotros tenemos, si bien algunas referencias, pues llegó con Miguel de la Madrid, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cuántos tiempo pasó de diferencia? Y después, ese sistema de Miguel de la Madrid, que era un sistema bueno, en el sexenio de Fox se hace un cambio que sin saberlo le dio cierto retroceso por cargas de prueba, por la forma en la que se iba a sancionar a los servidores públicos. Y en 2015, que no podemos obviarlo, ¿sí? Se produce esta reforma monumental por una cuestión política mediática que todo mundo conocemos del anterior sexenio, ¿sí? Que fue como la respuesta a los grandes escándalos de corrupción que llegaron hasta Presidencia de la República, pues ya se adopta un nuevo derecho disciplinario, ¿sí? ¿Y a quién le toca? Al Tribunal Federal de Justicia, entonces fiscal y administrativa. Pero ojo, incluso yo te puedo decir que desde 2006 ya se preveía que las sanciones a servidores públicos lo tramitara un tribunal y no la propia presidencia, bueno, no presidencia, la administración pública a través de la Secretaría de la Función Pública. Una de las últimas reformas del expresidente Fox fue reformar la Constitución
para decir que el tribunal, además de ser un tribunal de lo contencioso administrativo, que ahorita explico qué es y por qué sí se vincula, también sancionaría a servidores públicos. Sin embargo, pues viene Calderón y no toca esa reforma constitucional, o sea, no se hizo el plano legal, quedó dormida hasta que llega Peña, sigue dormida, pero con pues, escándalos que todos sabemos, resulta ocioso hablar de ellos, pues la retoman y dicen, a ver, sí, que sea ya un tribunal, pero vamos a meterle mano, lo modificamos y crean el Sistema Nacional Anticorrupción y dejan al tribunal. Su naturaleza, pues, es de un organismo constitucionalmente autónomo, aunque no lo quieran reconocer algunos, se cumplen con los elementos que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en 2 jurisprudencias, de que es un organismo constitucionalmente autónomo. No es un tribunal que dependa ni del Poder Judicial, ni del presidente de la República, ni del Senado, ni de diputados. Me van a decir, es que sus magistrados los designa el presidente y los ratifica el Senado. Pues díganme quién no, si en casi todos los organismos constitucionales interviene el Ejecutivo con el Legislativo para hacer una designación conjunta, ¿sí? Entonces, pues no es como decir, sí, es dedazo del presidente, ya esos tiempos pues ya cambiaron. Entonces, no, es un organismo constitucionalmente autónomo. Y este tribunal fue evolucionando porque, y por eso hice la acotación, esas facultades que tenía originalmente el sistema francés de la Revolución Francesa, nosotros las fuimos copiando, cada siglo. En 1936, con una ley de justicia fiscal por Lázaro Cárdenas, crea el tribunal sin reforma constitucional, fíjate, y lo crea como un tribunal solo para materia fiscal, lo que es conocer los actos de las autoridades fiscales a los contribuyentes. Todos los pequeños, grandes empresarios, comerciantes, todos los que tengan asuntos que ver con sus obligaciones fiscales de impuestos, cuotas patronales, IMSS, Infonavit, todo eso que ha ido evolucionando, era lo que conocía de 1936 y hasta la fecha. Posteriormente, en el año 2000, hace apenas 20 años, se mete una gama de materias para conocer por este tribunal, ya ampliando lo de fiscal administrativo, y nos vamos a las pensiones civiles del ISSSTE, del ISFAM, nos vamos a asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, nos vamos a los asuntos de responsabilidad administrativa y resarcitoria de los servidores públicos, nos vamos a los temas de contratación de obra pública, que antes y ahorita, pues por todos los cambios que se está haciendo en la administración, es muy interesante ver que ya no existe esa teoría de que, te vas a pelear del contrato, vete al fuero común, al juzgado civil, ¿sí? Ahora ya todo es administrativo, todo, que no me paga la entidad, que me rescindió la entidad, que no me paga, no me brinda los servicios el proveedor, todo es administrativo y va a este tribunal. Y eso, fíjate que es novedoso, de 2015, con criterios de la Corte. Y en 2015 también se viene este sistema y nos meten o ya lo reconocen. Hay por ahí un artículo de 2006 muy interesante del magistrado Manuel Lucero Espinosa que se llama la jurisdiccionalización del derecho disciplinario. ¿Por qué jurisdiccionalizar? Sacar de la propia sede de donde está el servidor público, sacar a la autoridad que lo va a sancionar. Hay un autor que todos los que estudiamos esta materia citamos, Alejandro Nieto, que decía, a grosso modo, yo soy más irreverente, ¿saben por qué no funciona el sistema de responsabilidades? Muy sencillo, porque es un derecho para ayudar al amigo o para fastidiar al enemigo. Por lo tanto, ¿qué tengo que sacar? Al resolutor, que es amigo o enemigo. Lo llevo a un tribunal imparcial que sea el que lo sancione. Entonces, este tribunal, por eso es que sale como órgano constitucionalmente autónomo de la administración y de todos los poderes donde se va a sancionar, y es ahí donde tiene que serse. Y su naturaleza, insisto, yo considero es constitucionalmente autónomo.
Oye, qué interesante, Omar, definitivamente. Se nota tu expertise, mi estimado. Oye, el tiempo nos está comiendo, nos vamos a ir rapidísimo a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos con nuestra cápsula literaria de la doctora Beatriz Saavedra, que nos manda desde el Museo de la Mujer, y a un corte comercial. No nos tardamos. Un abrazo. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y bueno, es un gusto estar como siempre en esta cápsula literaria, hablando en esta ocasión de la gran escritora Angelina Muñiz Huberman, a quien los invito a leer. Ella es una escritora, poeta, ensayista. Recientemente ha ingresado a la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, pues ha sido acreedora a un gran número de reconocimientos. Voy a leer algo de su poesía que se titula Naturaleza Muerta. No suena el aire entre el follaje no se estremece por el aire, bosque de cuerpos muertos, yertos sobre el hielo, puntas de nieve desgajada, cristales clavados en el cristal, dura roca alisada, bruma fría y pura, fragmentos hallados fósiles, transparencia congelada, estalactitas abandonadas, vacío del hombre, ni una pestaña ártica, nada mueve, nada tiembla, ni rubor ni dolor, azul blanco, acero, sin espasmo, sin contracción, sin vibración, no hay hierba, no hay rosa, además el silencio todo lo cubre. Bueno, los invito a leer a Angelina Muñiz Huberman y como cada semana no dejen de sintonizarnos en Aztele TV. Hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejan opiniones. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos desde www.astl.tv. También agradecer a todos y a cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo el día de hoy. Espero que les haya gustado además nuestra cápsula literaria que nuestra queridísima doctora Beatriz Saavedra nos manda desde el Museo de la Mujer. Y bueno, recordarles que seguimos en pandemia, que es importante que se queden en casa, que usen el cubrebocas. Ahora que se viene Semana Santa, por favor, cuídense mucho y es muy, muy importante seguir todas las indicaciones de los y las especialistas. Y bueno, continuando aquí con Omar Herrera Salazar, hablando de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Omar, pues tú ya nos explicaste muy, muy bien, la verdad, pues cuál es la naturaleza jurídica, qué funciones hace más o menos el tribunal. Entonces, yo así ya en concreto me gustaría que me dijeras, ¿cómo vinculamos a este tribunal con este Sistema Nacional Anticorrupción? Claro, bueno, primero quisiera hacer un paréntesis para decir algo. Estamos hablando de que se vincula a un tribunal, a un sistema para combatir algo, la corrupción. Claro. Y la pregunta es, ¿qué es corrupción? Tú bien decías al inicio de la charla, todo se habla, ya hemos dicho. Desafortunadamente, de ahí no pasamos. No pasamos del tema de que todos decimos y creemos lo que es la corrupción, pero creamos un sistema para combatir algo que el propio sistema no define. No existe definición de corrupción como meta a erradicar en el propio sistema. Lo que pasa es, y retomando un poco la historia que contaba en la intervención anterior, el derecho disciplinario, el régimen para controlar, verificar, sancionar a todo aquel servidor público que no cumpla con su deber, que son, bueno, conforme a principios de honestidad, legalidad, eficiencia y eficacia, es que antes se sancionaba cuando éste no cumplía sus obligaciones. Ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción se sanciona a quien comete ilícitos administrativos. Se crearon por el legislador figuras que se denominan faltas graves o faltas no graves, ¿sí?
Antes podíamos decir al servidor público se le sanciona porque omitió realizar su actividad con la máxima diligencia, honestidad, eficiencia y eficacia. Hoy se va a sancionar al servidor público que cometa, bajo los principios pues, de tipicidad, haz de cuenta materia penal, ¿sí? Una conducta que está prevista en la ley. ¿Cuál? La Ley General de Responsabilidades. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para vincular al tribunal? Pues al ya no tener esas conductas, que además haría un segundo comercial yo, tenemos un libro en coautoría con grandes especialistas en la materia, como es el magistrado Luis Humberto Delgadillo, Manuel Lucero Espinosa, Jorge Alberto Estrada Cuevas, Ricardo Tapia Vega, entre otros, y en colaboración con la Universidad de Colombia, Santiago de Cali, Colombia, tenemos la oportunidad de escribir y ahí es donde yo digo que se eliminan esas obligaciones y se crean los tipos. Entonces, para crear esos tipos, pasamos a ciertas reglas que también la Corte lo ha dicho, más o menos, son aplicables las bases y principios del derecho penal. Entonces, lo va a juzgar un tribunal. El tribunal se le va a otorgar la facultad de ser quien juzgue y sancione a los particulares y ahora a servidores públicos y ahora a los particulares. Esa es una novedad del sistema. Se involucra también a particulares que tengan hechos de corrupción con los particulares. Sin embargo, también para los particulares están tipificadas estas conductas. Por ejemplo, el servidor público que recibe un dinero para dar un beneficio, se le sanciona, ¿sí? Pero también será al particular que le dio el dinero, ¿sí? Entonces, hay faltas graves y faltas no graves. Las no graves son exclusivamente del servicio público y el legislador las dejó para ser sancionadas todavía por la misma autoridad de control en la entidad o dependencia. Pero las graves se van a investigar y hasta cierto momento se van a sustanciar en el órgano de control, pero se van a remitir al tribunal y el tribunal será el encargado de sancionar. Las faltas graves, insisto, para los particulares, para los servidores públicos. ¿Cuál es el problema que se puede dar? Y esto coincido porque lo escuché en alguna conferencia muchas veces del magistrado Manuel Lucero y creo que es así. ¿Qué pasa en la materia penal, mi querida Carol? ¿Cuántas veces no hemos visto de soltaron a fulanito de tal, el juez liberó, y se comen a los jueces, se los comen? Pero resulta que el juez no tenía otra opción porque al revisar los autos, el Ministerio Público hizo mala investigación, falsificó pruebas, no está bien integrada, no rebasó la duda razonable, ¿sí? Hizo manipulación, etcétera. Hubo defectos. Pues el juez no puede sancionar algo que viene mal. Porque entonces también queríamos decir, si por consigna vamos a sancionar, estaríamos todos dentro de una prisión, porque llegaríamos a la libre apreciación. ¿Sí? La carga política, la carga mediática, la carga de la prensa puede ser muy, muy lasciva. De hecho, hay unos criterios de la Corte fabulosos que hablan de lo que es la presunción de inocencia que tienen que respetar los medios de comunicación, ¿sí? Porque hay veces en que se van con todo y manipulan. Tergiversan la información. Tergiversan la información de decir, es que le concedieron el amparo. ¿Cuál amparo? Es la suspensión provisional y es de ley, o sea, no lo hay, ¿no? Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Si el tribunal llega o no a sancionar casos graves, pues hay que revisar si fue porque, pues a lo mejor no está bien integrada la investigación. No hay. Además de que hay que contar algo. Aquí, de 2015 que se creó la reforma constitucional, mi querida Carol, vamos para 6 años, porque ya los 6 se cumplen en julio de este año, y no ha podido arrancar bien en el tribunal, por falta de nombramientos. Ahorita hay una reforma para modificar esto, que la cual, si nos da oportunidad el tiempo, quisiera platicar, a ver que alguien nos escuche, que creo que está mal. ¿Por qué? Porque está mal desde el propio texto de la Constitución, ¿sí? Porque es la función de un órgano jurisdiccional, es vasta, es enquilosada.
y quieren reducir a un solo órgano todo esto. Ya, si nos da tiempo, lo platicamos. El Claro. tema aquí es Yo lo que te quisiera también preguntar, perdóname que te interrumpa, no, Omar, para nada. a ver, de esto que nos estás platicando, pero entonces, a ver, como yo como ciudadana de a pie, ¿no? Las personas de la audiencia que nos están viendo, pues evidentemente nos cuentas algo muy real, pero a la vez muy desolador, ¿sabes? Porque es de, híjole, es cierto. O sea, por una parte tienes unos medios de comunicación que tergiversan, por una parte tienes que la justicia no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Muchas veces se ha dicho de, híjole, quien tiene dinero es el que tiene acceso a la justicia, ¿no? Por otra parte, tienes ministerios públicos deficientes que, como dices, no integran bien sus carpetas y eso hace que se le caiga todo al juez. O sea, entonces, a ver, digamos que, ¿qué esperanza nos das o cuál es tu visión ya que estás del otro lado, tú que estás inmerso en eso? ¿Qué le puedes decir a la gente? Y por supuesto, comentar, ahorita seguramente nos va a tener que tocar en el siguiente bloque, pero hablar de esto que tú dices, de esta reforma que viene, y cuál es tu postura respecto a esto, ¿no? Pero antes de pasar eso, cuéntanos un poquito de eso. Claro, mira, ¿cómo es que el ciudadano de pie se involucra? Y hoy tiene todo el derecho de involucrarse y toda la permisión para hacerlo. De hecho, hay un criterio del cuarto tribunal colegiado de circuito que viene de la ponencia de un gran experto en la materia, el magistrado Jean-Claude Tompetit, a quien vuelvo a repetir el comercial. Él nos prologó nuestro libro. Pero, ¿y qué dice? Pues es que ya el denunciante no es como en el viejo sistema. A ver, al señor que va al IMSS y pide las medicinas y no se las quieren dar aunque las está viendo en el estante, iba y levantaba un teléfono o presentaba un escrito en buzón de quejas que llegaba a la Contraloría. Y hasta ahí llegaba su función. Ya la Contraloría veía si promovía, bueno, no promovía, tramitaba un procedimiento para sancionar, para buscar la conducta irregular, pues de esa persona que le negó el medicamento, ¿sí? Un trámite, es un caso por poner cualquiera, ¿sí? Y ya, y el ciudadano, pues, ya fue, adiós, se fue. Oiga, vengo a preguntar Contraloría, ¿qué pasó? A mí me interesa que lo sancionen, porque fíjese que yo tuve que ir a comprar el medicamento que yo vi que tenía y me costó 500 pesos. ¿Quién me los va a pagar? Siendo que yo estoy asegurado, ¿sí? Pues no, ¿sabes qué? Y la corte lo decía también en jurisprudencia, no tienes interés jurídico para saber, ni para pelear, sin nada. Es la Contraloría la que determinará si hay o no. Hoy, con el sistema, no. El ciudadano de pie, si ve un acto de corrupción, lo puede ir a denunciar y perseguir en todo momento, estar cerca de la autoridad, coadyuvarla, preguntarle, incluso ir hasta, si se resulta hacer falta grave, ¿sí? Hasta el tribunal, a la audiencia y conocer la sentencia e impugnarla, ¿sí? Tiene todo ese derecho. Nada más que aquí te voy a decir algo, te voy a rescatar parte de tu comentario y voy a citar, tengo que dar crédito a quien, el magistrado Jorge Alberto Estrada dice, nadie se da un balazo en la pierna y este sistema tiene muchos vicios. ¿Para qué? Para que nos demos balazos entre nosotros mismos. Y no me refiero a mí en lo personal, sino a la propia administración. Hay defectos en los tipos, hay defectos en el procedimiento y desafortunadamente, pues sí, quien tiene recurso económico va a poder ser el que salga avante. Te voy a decir muy sencillo, ¿por qué? Porque un área con 5 abogados va a instruir más de 500, 600 investigaciones de servidores públicos. En cambio, cada servidor público va a contratar un abogado que le lleve todo su juicio, porque además todo su procedimiento ya está a juicio, porque además he de decirte, en este nuevo sistema nacional se apegaron un poquito a las reglas como derecho penal y ya los defensores tienen responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Si yo considero que no me defendiste bien, te demando por daños y perjuicios. ¿Qué va a hacer el abogado? Pues te voy a cobrar bien. Claro. Porque lo que yo voy a invertir de tiempo para ti, lo voy a desperdiciar, no lo voy a desperdiciar, voy a dejar de ocuparlo en otras personas. Entonces, esa parte se vuelve un poco complicada. Entonces, el denunciante de a pie, el ciudadano de a pie, puede denunciar y estar en todo momento. Solo que ya no se valen los chismes. Claro. Tiene que ser conforme a las faltas que previó el legislador, que desafortunadamente son muy limitadas, son muy cortas.
sea, nos seguimos quedando cortos, mi querido Omar. Oye, pues el tiempo se nos ha ido rapidísimo, vamos a ir a otro corte comercial y además, querida audiencia, vamos a pasar el Cine Minuto que cada año hace el Festival Internacional, el profesor investigador Carlos Saldaña de la Huancajemalpa, junto con la Cineteca Nacional. Entonces, bueno, recuerden, vayan a la Cineteca Nacional, estén ahí viendo pues todos los contenidos allí en línea y bueno, no nos tardamos, regresamos en un momento. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas, pues me va a costar mucho. Y una por una, pues no, como yo quiero los sonidos, pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música. Con sabrosura tropical se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba yo que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran. Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Cinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, en este tercer corte, pues aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones con Omar Herrera Salazar. Y bueno, Omar, la verdad yo muy contenta de que pues sigas con nosotros. A mí algo que me llamó mucho la atención es el tema que dijiste, ¿no? De las fallas que tiene pues este sistema, digamos que, ¿qué más nos puedes comentar de estas fallas? Y además algo que tú decías que quisieras tener la oportunidad de decirnos de lo que se está llevando a cabo en el Congreso. Claro, mira, tiene fallas como todo sistema porque se depura, nada es perfecto y el derecho no es perfecto, pero nos hemos tardado en escuchar, creo, las voces correctas o idóneas que son realmente los que están en el día a día. El tribunal, los órganos internos de control, escuchar qué es lo que está mal de este sistema. Una de las grandes fallas que se ha detectado en primera es la falta de tipos. Como yo te decía, antes era muy fácil decir porque te robaste un lápiz, porque utilizaste el coche para llevar a los niños a la escuela y era el coche utilitario, porque hiciste mal un procedimiento administrativo de pago de cheques. Nadie se robó nada, nada más que no pasó la revisión correspondiente que está en un manual. Todo eso se podía sancionar. Hoy día no lo puedes sancionar, no puedes depurar las malas prácticas y no puedes llegar a todas las conductas que vamos a más allá de corrupción, son dañinas para el servicio social. Y te voy a poner un ejemplo, los delitos sexuales que no fueron trasladados a esta falta. O sea, aquí no tenemos un acoso sexual como falta administrativa para sancionarla. No la existe a nivel federal. El Estado de México, en su ley general, lo hizo. La Ciudad de México no lo hizo. Otros estados no lo han hecho. O sea, tenemos una deficiencia por parte de las leyes de no tener la capacidad al cambiar este sistema de una obligación, cumplir una obligación a cometer un ilícito típico, pues no tenemos la capacidad de agarrar todo lo que antes sí se podía sancionar. Es uno de los primeros defectos sería ese. Nos faltan un buen de conductas que pueden ser de corrupción y no van a poder ser sancionadas por ese sistema porque no están. Otro gran defecto es el procedimiento como tal, en razón de que cuando se crea la ley nos dejan con una gran interrogante, los vacíos de los tiempos.
Y si la conducta se cometió bajo la vigencia de la nueva ley, pero ya está la nueva ley, ¿cómo le hago? Si ya había iniciado mi procedimiento con la vieja ley, pero ya se abrogó, ahora está la nueva, ¿cómo le sigo? La segunda sala de la Corte en octubre del año pasado ya emitió una jurisprudencia que dice que si la investigación se inició ya con la nueva ley, pues todo se va a llevar con la nueva ley. Pero ahora viene otra interpretación de la autoridad, dice, bueno, pues la conducta no se la voy a tipificar con la nueva ley, solo el procedimiento, y utilizo la vieja ley. Y están haciendo lo que se llama procedimientos híbridos, que no creo que haya responsabilidad yo para decir, hemos tenido la resolución de asuntos en la sala, donde se declara la nulidad de eso, porque a juicio de los magistrados no puedes, ahora sí que decirme que soy culpable de algo que está en una ley abrogada, y me lo sustanciaste con una ley vigente que tiene nada más el procedimiento. Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues que haya impunidad, porque por vicios de esas fallas legislativas se van a caer los asuntos. Y volvemos a lo que te decía hace rato, ¿a quién le van a echar la culpa? Al tribunal, al juzgador, cuando es un tema de la autoridad que dice, no, a mí no me importa, yo lo hago conforme a la vieja ley de lo que cometió y en la nueva ley el procedimiento. Y otra de las fallas, que desafortunadamente es la que, lo voy a hilar rápidamente, con esta reforma que te decía, es la falta de nombramientos. Cuando se reforma en 2015 la Constitución habla de crear un órgano extra al tribunal llamado tercera sección de la Sala Superior. Una tercera sección que a lo mejor por descuido o ignorancia del legislador en ese tiempo, nada más la crean con 3 magistrados. ¿Y por qué ignorancia, descuido? Si se fijan, yo dije tercera sección, entonces debe de haber una primera y una segunda. Cada sección del tribunal tiene 5 magistrados. Esta tercera sección la hace de 3 magistrados, ¿sí? Entonces ya no empata dentro del organigrama, o sea, hasta la lógica, ¿no? Me dice, pero bueno, con 3 magistrados. Y se establece el sistema para que el tribunal sancione, como ya lo hemos venido diciendo. Sale al año siguiente, en 2016, la reforma legal que entra en vigor ya en pleno para quitarnos de problemas hasta 2017, y se prevé un esquema en la ley orgánica del tribunal de salas regionales especializadas, 5 a lo largo de la República Mexicana, ¿sí? Iba a haber 2 en la Ciudad de México, una en Veracruz, una en San Pedro Garza García y creo que la otra en Guadalajara, ¿sí? Para abarcar toda la República Mexicana. Todo lo que mandaran las dependencias y órganos de control de nivel federal, sea administración pública federal, organismos constitucionalmente autónomos, empresas productivas del Estado, todo esto, dependiendo la competencia territorial, en estas 5 se iba a dividir, ¿sí? Cada sala pues tiene 3 magistrados, cada magistrado 3 secretarios de acuerdos, oficiales jurisdiccionales, o sea, todo un aparato para poder dar pie a eso. Operar, claro. Operar. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, pues si ellos sancionaban, la defensa iba a ser, y esto es algo muy importante para que vea el público, porque esto, también si el público es servidor público, vea lo amarrado que van a quedar para defenderse. Si los sancionaban estas salas especializadas, subía en vía de apelación a la tercera sección de la sala superior. Si la tercera sección de la sala superior confirmaba la sanción, podía defenderse el servidor público con el amparo directo a un tribunal colegiado de circuito. Entonces dijéramos así, yo como servidor público me podía defender en el procedimiento, si me sancionaban tenía la apelación y me sancionaban, bueno, se confirmaba, me voy al amparo. Tengo 3 oportunidades de defenderme, ¿sí? Y esto ya es discriminatorio porque si es falta no grave de las otras, fíjate, el procedimiento lo sigue la Contraloría. Y me sanciona la Contraloría, la ley me permite interponer un recurso que lo va a resolver el titular del órgano interno de control. Si se confirma, me voy al juicio contencioso administrativo. Si la sala confirma, me voy al amparo. Tengo 4 medios de defensa, oportunidades para defenderme si es falta no grave. Y eran 3 en falta grave. Ahorita en el Senado nos están diciendo, ¿sabes qué? De falta grave está mal, ¿eh?
voy a quitar eso de las salas especializadas. Y todo lo va a hacer directamente la tercera sección. Entonces, ¿qué va a pasar? Se No, los elimina van a el recurso reventar, de televisión, los van a reventar porque toda la nación se va a ir a un embudo directamente a esa tercera sección. Y lo peor aún, si esa tercera sección me sanciona, yo solamente me va a quedar el amparo. Y lo peor de esa parte que dices, Carol, de reventarlo, consultando con una amiga y alumnos que tengo que han sido titulares de órganos de control y demás, una de ellas, una gran amiga, la titular de la unidad de responsabilidades de la CFE, platicando con ella, le decía, ¿cuántos asuntos mandas al tribunal? ¿Cuántos se mandan para sacar un promedio? Y ella me dice, mínimo 1, pero pensando que cada órgano interno de control mande 1 al mes, serían más de 200 asuntos mensuales para este órgano. Contemplando uno, ¿no? O sea, contemplando lo más uno, básico, o sea, lo lo mínimo. más básico, 1, 200. ¿Cuántos van a hacer al año, Carol? Para que lo resuelva un solo órgano, vamos a llegar a un embudo que va a quebrar. ¿Y quién va a ser el culpable? ¿El tribunal? No. Va a ser la culpa de una reforma que no ve el trasfondo de lo que es la carga, que no tiene una estadística para decirles, oigan, señores, son 200 órganos internos de control, si mandan un asunto mensual, van a ser 200, díganme, ¿qué tribunal saca 200 asuntos de esta naturaleza? Por eso estaban las salas especializadas. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad. Dividir 200 mensuales entre 5, tampoco es que vayan a sacarlos en 5 minutos, pero no es lo mismo. La suerte sigue diferente, ¿sí? Entonces, esa es la parte. Y además, pues el hecho de que el tribunal ahorita está sufriendo una baja de magistrados impresionante en términos generales. Más del 40%. Se acaban de nombrar unos cuantos, pero faltan demasiados por bajas que se han dado de fallecimientos desafortunadamente, jubilaciones, términos de nombramiento. Desde un año antes que saliera el expresidente Peña Nieto hasta el año pasado, ya con el presidente López Obrador, no hubo ningún nombramiento. Entonces fueron juntando todas estas culminaciones, ¿sí? Y el tribunal ha estado, decía mi querido y finado maestro Nava Negrete, haciendo machincuepas jurídicas, como de, sí, pues, a ver, ¿qué salas ya no tienen magistrados? Y esta sí, pues tú te vas para acá, aquí habilito un secretario. Operando ya como pueden, oye. jugando como fichas de ajedrez porque estamos incompletos. Entonces, si hacemos eso y la carga de trabajo se viene así para una tercera sección, el sistema no va a cuadrar. Ya tenemos procesos de procedimiento. Ahora vamos a tener procesos reales, prácticos. 200 de asuntos al mes entre 3 personas. Es imposible que haya un estudio acucioso de todos y cada uno de esos asuntos para que pudiera hacerse. Ahora, no, claro. yo escuché por ahí un comentario ya nada más para cerrar del senador que fue antes jefe de gobierno, que ni me acuerdo cómo se llama, que dijo, es que así lo dice la Constitución. Pues sí, pero la Constitución tampoco fue restrictiva de que solo la tercera sección. Por eso el legislador creó esas posibilidades de esas salas ordinarias. O sea, no hay ni tanto que en la legislación para no llegar a un embudo que se daría y por lo tanto, pues yo creo en lo personal que sería, si no un quiebre inmediato, sí sería muy enquilosado y empantanado la situación. O sea, se van a tardar los asuntos, los años, los que va a permitir que ya después nadie se acuerde. Generaría un colapso definitivamente. Tengo más preguntas de esto, mi querido, pero vamos a irnos a un corte comercial, querida audiencia, no se vayan. Como ustedes saben, en el corte pasado pasamos el cine minuto del profesor investigador Carlos Saldaña de la Huancajumalpa. Ahora nos vamos con la cápsula académica de la doctora Judith Domínguez del Colmex y a este corte comercial. No se vayan, regresamos con Omar Herrera Salazar en un momento. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero invitarte a pensar en la importancia del agua. ¿Sabías tú que cada 22 de marzo
se celebra el Día Mundial del Agua. En el 2021 se ha elegido el lema El valor del agua. Nos invita a reflexionar por lo menos en dos sentidos. El primero y muy importante es en el estilo de vida que llevamos, en nuestros hábitos de consumo. ¿Tú te has puesto a pensar cuánta agua utilizas diariamente? No solo aquella que tomas o que utilizas para bañarte o para cocinar, es muy importante. Y en promedio, un habitante de la Ciudad de México utiliza más de 330 litros por persona al día, mientras que en ciudades europeas, por ponerte un ejemplo, el promedio está en 150. Duplicamos el consumo y eso ya es preocupante, sobre todo en un contexto de crisis y de falta de lluvias como el que estamos viviendo. Pero el uso del agua en nuestra vida cotidiana va más allá. ¿Tú te has puesto a pensar cuánta agua se utiliza para producir 1 kilo de carne? ¿Para producir o confeccionar la ropa que usamos diariamente? Este concepto es nuevo y se llama huella hídrica. Implica pensar hacia atrás en el proceso de producción. Es decir, cuánta agua se utilizó para alimentar una vaca, para producir el alimento de esa vaca que después llegará a tu plato en forma de un filete. O esta ropa que estamos usando, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de agua para producir 1 litro de cerveza, por ejemplo? 25 veces más se utiliza por lo menos. Esta reflexión es muy importante porque calcular nuestra huella hídrica ayudará a reducir ese consumo de agua. Hay otro significado muy importante y es un significado simbólico. Es decir, ¿qué significa culturalmente el agua para ti o para una comunidad? Para los pueblos indígenas claramente tiene un significado que nosotros hemos olvidado. Pareciera que el agua viene de la llave cuando nosotros la abrimos. No, va más allá. Es darle un valor simbólico al agua en tu vida, una representación. Y eso es muy importante, convivir con ella. Te invito a seguir la siguiente cápsula la próxima semana. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia. Muchas gracias por estar sintonizando Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde www.astl.tv. Espero que les haya gustado la cápsula académica de la doctora, profesora investigadora del Colmex, Judith Domínguez. Y bueno, continuando aquí con el maestro Omar Herrera Salazar, hablando de esta vinculación que hemos dicho, ¿no? De este Sistema Nacional Anticorrupción, del Tribunal Federal de Justicia. Ahorita en el corte pasado tú nos decías lo que se está analizando y cómo realmente los están dejando atados de manos, no hay equidad. Definitivamente, desde mi muy humilde opinión, por el expertise que tú nos estás comentando, Omar, pues esto va a ser algo muy grave. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a ustedes los van a dejar sin poder operar bien, van a estar rebasados, la gente les vamos a echar la culpa, ustedes vamos a decir, no hombre, es que es el funcionario público inepto, que no le está echando ganas, poco profesional, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, yo te quiero preguntar, a ver, ¿a qué le atribuyes de que estés tú en el Senado? O sea, ¿a qué se debe? ¿Es falta de ignorancia? ¿Hay un tema político por ahí? ¿No tienen buenos asesores? O sea, ¿cuál sería tu perspectiva respecto a esto? Y además, ¿qué puntos tendríamos que perfeccionar respecto a estos sistemas? Claro, pues mira, más allá de responder como persona, como funcionario, como académico, que me gana más de las veces, sí creo que es una falta de contextualización. Yo estoy convencido que cada administración, y no solo me refiero al Ejecutivo, sino en lo general de un Estado, o a través de los grandes reformadores del poder que son tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no hay de otra, ¿sí? Ellos, cada administración tiene un proyecto y yo confío en él de este que se está dando. Sin embargo, lo que creo es que no todo lo que estaba antes, por ser del antes, está mal. No todo lo que se haga como nuevo va a estar bien. Creo que se debe de hacer un análisis del estado de las cosas y eso es lo que hace falta. Creo que eso es lo que hace falta. Esta reforma tiene como antecedente otra, que incluso
provino en ese entonces de quien hoy es nuestra secretaria de Gobernación, cuando era senadora, donde dijo, no, hay que deshacer esta reforma quitándoselo al de este tribunal y llevándolo directamente al Poder Judicial de la Federación. O sea, que el tribunal que sancionara ya no fuera un tribunal administrativo constitucionalmente autónomo, sino fuera uno del Poder Judicial. Durmió los laureles, ahora sí que durmió el sueño de los justos y jamás salió de la congeladora su propuesta. El senador Monreal lo retoma y saca esta, ¿sí? Y esta es la que ha estado impulsando para decir, no, a ver, es que la Constitución dice, sí, tiene toda la razón, la Constitución dice, pero hay que ver si en su momento esa reforma que hizo también un legislador anterior, ¿sí? Un constituyente permanente anterior, no se basó en estudios, y aún así de estudios de numerología como los que a grosso modo tú y yo acabamos de hacer, pues no han cambiado, y creo que sí. ¿Por qué? Porque se han incrementado. En esta administración se está llevando depuración de actos de corrupción de lo pasado. Por lo tanto, ¿qué significa? El aumento de números de investigaciones y expedientes. Entonces los números van a ser mayores, y tú elevas el trabajo y bajas la capacidad del órgano que lo va a resolver, la balanza se te va a ir para un lado, o sea, se va a derramar. Entonces, creo que es esa falta, es la falta de tomar un segundo aire, de hacer, a ver, vamos a sacar números y vamos a sacar por qué. Otro punto que me parece muy importante que toquen, no se trata nada más de decir, lo va a sancionar un tribunal. Sí, lo va a sancionar un tribunal, señores, pero hay convenciones internacionales de derechos humanos, el derecho humano a la tutela jurisdiccional, ¿sí? Tengo que tener igualdad de armas para defenderme. ¿Y cómo me pongo yo como servidor público en el sentido de decir, ay, mamacita, si me dan falta grave, no voy a tener más que una oportunidad? Y si me doy falta grave, uy, mira, me toca procedimiento, recurso, juicio y amparo. Claro. Y si me ponga falta grave, o sea, ya es pecado capital, vamos a volver a las épocas del linchamiento. El que falta grave es directo, una sola vez y vámonos. Entonces, creo que ese es el problema. Hace falta mayor acuiciosidad con estudios, con cuestiones de estudios dogmáticos y jurídicos para decir si se necesita la reforma. A lo mejor adecuemos el texto de la ley a la Constitución, adecuamos la Constitución, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un mejor funcionamiento del sistema, no tanto para disminuir o adelgazar una administración pública, ¿sí? Otra situación, ¿qué puntos creo que además deben de ser mejorados? Indiscutiblemente, Carol, las faltas. Los tipos están muy cerrados, Hay que ver cómo se encuentra la manera de poder crear más tipos. Clavado el del acoso sexual. Claro. El bullying laboral no existe como tal. Está medio pintado ahí por a lo mejor en la falta de respeto y disciplina conforme a un código de ética, pero no está con sus hechos y palabras lo que es un acoso sexual, ¿sí? No está lo que son los delitos contra un patrimonio, pero que no son dolosos, que son del error administrativo. Algo muy fácil y sencillo, te lo pongo. Antes, si el que pagaba la nómina no lo pasaba al jefe de departamento, al subdirector y al director, pero nadie se robó nada, solamente el de la nómina le pasó el trámite directamente al director, no pasó por el filtro, no se siguió el camino, se sancionaba. Iban a decir, ay, qué payasos. No, porque la sanción no solamente es un castigo, es un medio de depurar el servicio público, es un medio para poder pulir el servicio público. La mala práctica no solamente es la que se roba, el que se hace un beneficio, la mala práctica también... Que no haya una cadena de mando, ¿no? También. Exacto, no hacer las cosas como deben de ser, eso también es. Claro. Hoy día, eso ya no se sanciona. ¿Por qué? Porque no hay una falta que pueda englobar esas faltas. Y otra cosa muy sencilla y que todos vamos a considerar, no es lo mismo el trabajo que se pueda hacer en la SEP que en la Secretaría de Salud. No es lo mismo lo que se haga en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, un maestro rural, a un investigador del Instituto de Nutrición Subirán. Y los dos pueden ser sancionados por el mismo tipo. Por lo tanto, el tipo
pues se les va a escapar, Sí, claro. porque no es lo mismo. Hay que revisar eso. Yo no estoy en contra, creo que es un buen acierto que haya una jurisdiccionalización del derecho disciplinario, que sean los tribunales, para que esas palabras, creo que son muy sabias de Alejandro Nieto, de lo que era el derecho disciplinario, sancionar al enemigo y perdonar al amigo, creo que se deben erradicar. Pero indiscutiblemente, al hacer tipos tan contados, tan cortos, tan cerrados, pues no se puede. Y la falta de preparación, la falta de comunicación también es algo que se debe de mejorar. La Secretaría de la Función Pública, yo te lo digo, por ejemplo, he tomado cursos, estoy tomando un diplomado del Consejo de la Judicatura Federal sobre el sistema y nos han dado clases, charlas, ¿por qué no son clases? ¿Por qué no son maestros? Nos dan conferencias, pláticas de su haber, los directores de responsabilidades, todos. Ellos nos dicen una cosa, y cuando vemos lo que sus contralorías hacen y nos llegan me llegan a mí, a mi mesa, en mi juicio, están haciendo otra cosa. Y yo así de, pues es que ese dijo en clase que esto hacían y mira, me está llegando este acto. ¿Sí? Entonces, esa parte de falta de capacitación o comunicación se torna en cierta manera también algo que enquilosa, entorpece el manejo y el correcto camino de este sistema. Yo Y además, creo que perdón que te interrumpa, pero además eso es básico, ¿no? Esa parte de coordinación que seguimos fallando en México, ¿no? En cualquier, digamos que, ámbito de gobierno, no están bien coordinados, no están bien capacitados muchas de las y los servidores públicos, y yo creo que eso también es una reflexión importante. sí, la falta de capacitación. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo en lo personal, en algún tiempo que estuve como litigante, también me dediqué a capacitar y sigo en esa parte. Creé una marca, tengo los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de repente saco cursos. Y he tenido he tenido buena suerte para tener poco, es que iba a decir poco rechazo, pero se oye muy feo. He tenido aceptación por gente especializada y se expiden los reconocimientos de cursos que se dan, que los doy más que por generar algún ingreso extra o algo, los doy para que a ver si en algún momento llega mi palabra o llega a este punto de inflexión a alguien idóneo para hacer un cambio, una reforma, una interpretación más adecuada. Bajo mi punto de vista, el derecho, lo bueno es que el derecho te deja para todo. Oye, Omar, pues esperemos que ahorita que tú estás hilando contextos, pues haya alguien de los que toman y de las que toman decisiones que te esté escuchando, que te esté viendo y que puedan utilizar esto pues realmente para reflexionar y tomar buenas decisiones. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, pero además no quiero despedir el programa sin que nos digas, por ejemplo, dónde te podemos contactar, el libro que nos dijiste, síguelo promoviendo, si lo podemos comprar o dónde se puede descargar. Es decir, si gente de la audiencia quiere contactarte, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, por supuesto, el compromiso, mi estimado, de que vuelvas a venir acá a Hilando Contextos. Claro que sí, no, pues antes que nada, muy agradecido contigo por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Gracias por permitirme platicar de este tema que me apasiona. Pues es mi vida, tan eso de ahí salió un pequeño hijito que es este libro. Y sobre todo porque como buena conciencia de un pues, mexicano que quiere que esto cambie, encuentro desde el punto de vista técnico, que pues, por la academia y la carrera, pues así lo veo, ¿sí? Y se puede hacer. Y con gusto, cuando me vuelvas a invitar, se necesite, pueda hacer utilidad, aquí estaré contigo. Mira, el libro se llama precisamente así, el Sistema Nacional Anticorrupción. Espero ahí nos puedan ayudar con la imagen para que lo vean. Es de editorial Tax Editores, en conjunción con el Colegio de Morelos y la Universidad de Santiago de Cali. Hago la corrección. Lo pueden comprar en línea, todavía lo encuentran porque se agotó. Este libro salió en 2019. Afortunadamente salió en julio de 2019 y he de decirte que para enero de 2020 ya quedaban pues menos del 10% del tiraje todavía en existencia en librerías. Entonces, todavía creo que ya ahora los pueden encontrar directo en la página de la editorial, Tax Editores. Si no, por mi conducto, también nosotros tenemos algo así como una cava, no es de vinos, es todavía de reserva de libros, ¿sí? Que tenemos.
Y a mí me pueden encontrar, bueno, pues en redes sociales, estoy en Facebook como Omar Herrera Salazar y sale mi foto. También tengo habilitado una página que es precisamente de esta marca que tengo para los efectos de académicos. Le damos cursos, damos conferencias todos los miércoles en la noche. A las 8:15 damos conferencias por Facebook de estos temas en conjunción con el Centro de Posgrados del Estado de México. Lo pueden encontrar como Consultoría Jurídica Integral Herrera. También me pueden encontrar en Instagram, igual, Omar Herrera Salazar. Y pues mi correo es omhs21@gmail.com. Y pues para el que quiera alguna duda, asesoría académica de estos temas, pues por ahí me pueden localizar. Pues muchísimas gracias, mi querido Omar, realmente interesante y bueno, te aseguro que yo voy a ser la primera ahí ya en escribirte para que me des ese libro y platiquemos y por supuesto ahí los miércoles me tendrás también levantando la mano y darle like ahí en el Facebook a estos cursos que tú das. Agradecerte mucho, el tiempo se nos ha ido, querida audiencia. Vamos a ceder estos 5 minutitos para una cápsula de la Asociación Civil La Voz de Polanco, titulada esta cápsula La Voz Ciudadana. ¿Por qué? Porque consideramos que ahorita en esta época electoral es importante darle la voz a las y los ciudadanos. Entonces esta Asociación Civil de La Voz de Polanco pues tiene cosas muy interesantes que expresarles y pues por favor continúen aquí en AzTeleTV. Les mandamos un fuerte abrazo. Buenas tardes, querida audiencia de AzTeleTV. Soy Maite de las Rivas de La Voz de Polanco en esta cápsula que nombramos La Voz Ciudadana. El día de hoy vamos a tratar el tema de los establecimientos mercantiles y las nuevas modalidades que ha autorizado la jefa de gobierno en esto que se llama la ciudad al aire libre. Ello consiste en la autorización para los restaurantes para que utilicen banquetas y calles, o sea, cajones de estacionamiento para establecer sus mesas a fin de poder fomentar la recuperación económica de estos establecimientos. Se ha dicho mucho que los vecinos y las organizaciones vecinales estamos en contra de esa medida. La realidad es que no es así. No estamos en contra de una medida que sirve para estimular la recuperación económica de una industria tan importante en la ciudad, pero sí estamos en contra de que esa medida se vuelva permanente. Se ha impulsado y se ha dicho en algunos medios informativos y espacios que sería muy bueno para la ciudad, que la ciudad tiene que vivir al aire libre y nos comparan con muchas capitales del mundo, ¿no? Eso es cierto, se vería muy linda la ciudad, pero lo que sí es definitivo es que la industria restaurantera en muchos casos, hablando en particular de colonias como Polanco, Roma y Condesa, ha abusado en muchas ocasiones de lo que le permite la ley. La ciudad al aire libre está determinada por ciertos lineamientos que permiten a los restaurantes, aunque no tengan derechos de enseres, o sea, de poner mesas porque no les da la capacidad, porque no tienen espacio en la banqueta o lo que sea, les ha permitido situar sus mesas fuera de sus establecimientos, como es el caso de estas colonias en donde han podido establecerse en banquetas, en terrazas, en estacionamientos y finalmente en la calle. El autorizar esto de forma permanente creemos que sería un error porque convertiría a la calle en el espacio público en cantinas, toda vez que en esta ciudad la diferencia entre un restaurante y un antro, casi digamos en un bar, es la voluntad del dueño. O sea, la música no se controla, el aforo no se controla, y esto es un temor real que tiene la ciudadanía de que el espacio por el que todos caminamos se convierta en una cantina real. Creemos que las medidas no se están respetando. En realidad, las medidas que establecen para poder tener enseres al aire libre, que son primero tendrían que ocupar sus terrazas, después sus estacionamientos, siempre y cuando sean contiguos y al aire libre, después tendrían que usar la banqueta y finalmente el arroyo vehicular, no se han respetado. Los restaurantes han arrasado y se han puesto en sus terrazas, en sus estacionamientos, en la banqueta y finalmente en la calle.
Se supone que nada más podrían estar al frente de su establecimiento, tampoco se ha respetado, se han expandido. Entonces, si esto no se respeta, es muy difícil de implementar por parte de las alcaldías. No hay la fuerza y quizás tampoco la voluntad política para hacer que los establecimientos mercantiles cumplan las normas. El 1,5 metros de distancia entre mesa y mesa tampoco es algo que se respete mucho. Y tampoco, por ejemplo, dicen los lineamientos que tampoco se debe de fumar. No son cosas que se han podido implementar, y es lógico, hay una capacidad limitada por parte de la autoridad para hacer cumplir los lineamientos. Entonces, nada más queremos aclarar que no estamos en contra de la industria restaurantera ni en contra de su recuperación, como hay algunas cámaras que lo han insinuado, sino en contra de que esto se vuelva una medida permanente. Queremos volver a las restricciones que existían para los establecimientos mercantiles que estaban implementadas antes de la pandemia, en el caso de Polanco, las que marca perfectamente con claridad el plan parcial de Polanco, y así en todas las colonias que tienen este tipo de giros, y pues es lo que queríamos aclarar. Agradezco mucho su atención, soy Maite de las Rivas de La Voz de Polanco, y gracias a Astele TV por darnos esta oportunidad. Gracias, buenas tardes. Astele.tv